Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Nuestra invitada de hoy es Denise Hillman, profesora de la Universidad de Texas, codirectora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, que nos va a hablar sobre sistema de asilo en Estados Unidos y trato diferencial por origen racial o nacional. El currículum de la ponente pues empieza con que, como ya hemos mencionado, es codirectora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde también enseña un seminario de refugiados. La profesora Hillman recibió su título universitario en Ciencias Políticas de Northwestern y su título de abogado de Columbia. La profesora Hillman ha enfocado su trabajo de investigación y su ejercicio de la profesión en los campos de los derechos humanos y los derechos de los inmigrantes. Ocupó cargos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias ONGs de derechos humanos. Actualmente tiene un nombramiento en la Comisión de Inmigración del Consejo de Abogados de Estados Unidos, American Bar Association. Sus publicaciones incluyen Making Protection Unexceptional, a Reconceptualization of the U.S. Asylum System, Loyola University Chicago, que hemos distribuido para esta sesión, Immigration Detention, To Lose the Bonds, The Deceptive Promise of Freedom from Pretrial Immigration Detention, y recientemente ha sido entrevistada en CNN, C-SPAN, New York Times y National Public Radio. Bueno, yo siempre comento algo sobre el ponente y algo sobre el tema como forma de introducción. Pues indudablemente con este currículum, y aparte que tuvimos un contacto previo que fue de lo más cordial, pues estamos muy honrados y para nosotros es un honor que la profesora Denise Hillman pues haga esta sesión con nosotros aquí en el taller Pluralismo Cultural y Minorías, pues que el tema de la inmigración obviamente es uno de nuestros temas que hemos abordado en diferentes ocasiones y la cuestión de la inmigración es muy candente actualmente porque hay, desde el punto de vista político, porque hay determinados partidos políticos que utilizan el argumento de la inmigración como un argumento político, dicho de otra forma. Y eso podemos verlo, supongo, en el debate, el tema de que la xenofobia da votos. Y eso preocupa, es muy preocupante. Y eso en Estados Unidos tiene ejemplos y tiene manifestaciones muy claras. En Europa también, pero en Estados Unidos pues tiene una particularidad especial. Pues repito, para nosotros es un honor que Denise Hillman sea nuestra ponente hoy y le damos la palabra y estamos encantados de que esté hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Realmente estoy muy agradecida al profesor Pérez de la Fuente, al taller, por darme esa oportunidad, por confiar que tengo algo que puedo contarles y que lo pueda hacer en español, que no es para nada mi primer idioma, así que ojalá que me perdonen el español. Pero realmente estoy encantada de estar acá y de hablar con ustedes sobre algunos temas de interés y realmente espero que podamos entrar en diálogo después de hacer una presentación. Básicamente, el trabajo que les estoy presentando es sobre el sistema de asilo de Estados Unidos, digamos, el proceso técnico de alguna manera, pero que se hace dentro del contexto del discurso sobre inmigración, que como ha mencionado Oscar, es un discurso bastante complicado y que afecta el proceso de asilo también. Voy a presentar algunas investigaciones que he hecho que demuestran un trato diferenciado para diferentes grupos que solicitan la protección de asilo en Estados Unidos
Unidos y qué implicaciones tiene ese trato diferenciado. Y después voy a hacer un acercamiento muy inicial de comparación con el sistema de reconocimiento de estatus de refugiado en España, porque creo que nos cuente algunas cosas adicionales sobre cómo concebimos internacionalmente en los diferentes países de la idea de qué es un refugiado y qué debe ser, ¿no? Entonces, para empezar, creo que sería importante que les cuente un poquitito sobre la terminología que usamos en Estados Unidos y el marco legal y procesal para el sistema de asilo como fondo, como tela de fondo. En Estados Unidos hablamos de asilo, para empezar, y no de reconocimiento de estatus de refugiado para las personas que son reconocidos como refugiados dentro de Estados Unidos, no los que vienen con el proceso de reasentamiento de otro país, sino los que llegan a frontera, entran a Estados Unidos y solicitan condición de refugiado. Si se les reconoce, se llama asilo el proceso de reconocimiento y asilada a la persona. Para la mayoría de las personas que solicitan el asilo, que es el reconocimiento del estatus de refugiado dentro de Estados Unidos, lo hacen en contexto de un proceso de deportación. Eso es bastante diferente a lo que se hace en Europa y en otros países del mundo. En otros términos, digamos, el proceso de deportación empieza y la persona puede solicitar asilo como manera de defenderse contra la deportación, pero todo siempre en una corte de inmigración, que es un proceso adversarial no especializado para el asilo, y no se pausa el proceso de deportación hasta esperar un resultado de un proceso de reconocimiento de refugiado, sino que todo es en el mismo proceso adversarial de deportación, como una defensa, el asilo. Hay también en Estados Unidos procedimientos especiales en la frontera para personas que están pidiendo asilo que excluyen a muchas personas directamente para que no puedan siquiera acceder al proceso de asilo, por ejemplo, en la Corte de Migración, no lleguen a tener audiencia en la Corte de Migración. En ese sentido, sí es un poco parecido a lo que yo entiendo y estoy todavía iniciando mis investigaciones comparadas, pero es un poco parecido a lo que existe en Europa, incluyendo en España, sobre procesos especiales en la frontera. En Estados Unidos, esos impedimentos para el acceso al proceso de asilo en la frontera se han puesto mucho más rígidos, más fuertes en los últimos años, en parte por el discurso en general anti-inmigrante y especialmente el discurso de que hay una situación de crisis, de peligro de seguridad en las fronteras, que tenemos que prevenir la entrada a todo costo de personas que están entrando por la frontera, aun cuando bajo cualquier criterio objetivo sí se deberían de tratar como personas refugiadas o que están solicitando protección de asilo. El artículo que les presenté y la presentación, lo que principalmente estoy estudiando es como el círculo vicioso que se ha creado en Estados Unidos, donde siempre el objetivo es la exclusión de las personas refugiadas en nombre, como digo, de una crisis o un peligro causado por los refugiados, pero que ese proceso de constante esfuerzo para excluir es con una presunción de que el número apropiado de refugiados debe ser bajo. Que no deberíamos nunca aceptar muchas personas como refugiados, y esa presunción es una presunción que realmente no se puede aceptar, no es realista en el mundo del día de hoy, pero con base en esa premisa fallada se imponen impedimentos para disuadir la llegada de personas y para bloquearlos, para que no entren si es que llegan a la frontera. No funciona porque siguen llegando personas refugiadas, y eso
hace que las autoridades de Estados Unidos dicen que hay todavía más crisis en la frontera, que implica que hay que hacer más esfuerzos, tomar más acciones preventivas para bloquear a las personas. Y de nuevo, no funciona, con nuevas acciones más restrictivas, y es así como un círculo vicioso. En vez de en algún momento tratar los problemas de fondo, que incluyen las circunstancias que hay de violaciones a los derechos humanos en los países de origen, pero también los problemas con ese sistema de exclusión, ese sistema de presumir que los números deben ser bajos y que hay que tomar acciones para excluir, en vez de reconocer la necesidad de poner recursos para procesar a las personas efectivamente, en vez de excluirlas, para procesar a los refugiados y reconocer que van a haber números que son más altos de lo que se ha presumido hasta ahora, tomando en cuenta la situación mundial del día de hoy. En ese contexto, lo que hago es estudiar empíricamente con estadísticas cuáles son los resultados de esa situación de exclusión, viendo que el resultado es discriminación por origen nacional en el sistema. Es también como un poco de causa y efecto. Las ideas discriminatorias que tenemos en Estados Unidos sobre quiénes son los refugiados son parte de lo que nos llevan a pensar que es una crisis, que haya gente en nuestra frontera que no se ven como nosotros, pero al mismo tiempo, cuando el sistema toma esa perspectiva de exclusión, eso resulta en discriminación también. Entonces, digamos, el trato diferenciado es una de las causas de nuestro sistema y es uno de los efectos también. Ahora sí voy a poner algunos slides para hablar un poco más concretamente sobre lo que he estado viendo para presentarles. ¿Están viendo bien los slides? ¿Sí? Sí que lo vemos bien. Perfecto. Entonces, para empezar, quiero poner énfasis en el hecho que he estado mencionando, que es que estamos en una situación en el mundo donde hay un desplazamiento forzado de personas de muy alto nivel. Ese cuadro es de ACNUR, que dice que en realidad estamos en un momento donde tenemos más desplazamiento forzado que en cualquier otro momento, solo comparado con lo que tuvimos justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que era un desplazamiento masivo. Y lo interesante de las estadísticas de ACNUR es que también demuestran que el desplazamiento realmente es en casi todas partes del mundo, por lo menos en todas partes del mundo en desarrollo. Y no es que hay una región donde hay más desplazamiento forzado significativamente, digamos, realmente es un poco igual en todas partes del mundo. Y eso es importante porque implica que tendríamos que reconocer que hay refugiados que vienen de todas partes del mundo, un poco más o menos por igual, obviamente con diferencias por país y lo demás, pero como vamos a ver, no es así como lo vemos en Estados Unidos. En términos de tener una idea de dónde cae Estados Unidos en el sistema mundial de reconocimiento de estatus de refugiado, estamos no muy bien, a pesar de siempre haber tenido un discurso de que aceptamos a los refugiados bajo la ley. En Europa, no en España, pero en Europa en general se reconocen por lo general más refugiados que en Estados Unidos, como el 38%, y en números
también son más. Estados Unidos estamos entre más cerca del 30% de reconocimiento de las personas que logran entrar en el proceso de asilo. En España, como a lo mejor saben, es muy bajo el reconocimiento de refugiados, en el 16%. México, por ejemplo, que tiene menos recursos, y sé que tenemos expertos en México en línea, tiene una tasa de reconocimiento bastante más alto y los números son bastante altos también. Ahora, hay muchas razones por eso, incluyendo presión de Estados Unidos para que México reconozca refugiados, para que no lleguen a Estados Unidos, pero bueno, es interesante tomarlo en cuenta, pensando en los recursos, en las diferencias en los recursos que tenemos los diferentes países, y lo que estamos aceptando como refugiados. Ok, ahora, entrando en lo que encontré en el análisis del reconocimiento de asilo en Estados Unidos, que es el reconocimiento del estatus de refugiados, es un trato diferenciado bastante fuerte. Lo que estoy poniendo ahora son los porcentajes de reconocimiento, digamos, de todos los casos decididos favorablemente y negativamente por un país dado, en ese caso en el año 2020, aunque los números son bastante parecidos a través de los años. ¿Qué porcentaje son decisiones favorables? Y como ven, las decisiones favorables son mucho más altos en países de más distancia de Estados Unidos, de países que tienen situaciones que para Estados Unidos no son solamente lejanos en términos de distancia, pero también en términos de familiaridad, digamos, son situaciones que son muy distintas a las que conocemos, que nos sentimos cómodos entendiendo en Estados Unidos. Entonces, China tiene el porcentaje más alto por lejos, pero después vienen países como India, que India no es un lugar que uno presumiría automáticamente tendría más casos de asilo reconocidos por ser una situación grave de derechos humanos. Obviamente hay violaciones graves de los derechos humanos en India, pero en general es un país democrático y lo demás, pero tiene altos índices de reconocimiento en Estados Unidos, África también. Y después es muy interesante, Venezuela está como muy justo en medio, y para nosotros en Estados Unidos, Venezuela es justo en medio geográficamente también, ¿no? China está mucho más lejos, Venezuela llega más cerca, pero igual es en América del Sur, y tiene circunstancias bastante diferentes a las que conocemos en Estados Unidos. Después llegan los países de Centroamérica, que ya bajan las tasas de reconocimiento por lo general a 30% y menos. Cuando llegamos a los países más cercanos, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, estamos en menos de 20%, y muchas veces es todavía menos en otros años, digo, el porcentaje de casos reconocidos. Entonces, realmente se ve una pauta bastante obvia de trato diferenciado por origen nacional, y uno podría decir que eso es porque llega mucho más flujo de migrantes de América Central, y es cierto que llegan muchas personas de América Central, pero no se explica solamente por eso el trato diferenciado que estamos viendo, porque por una razón por la cual sabemos que no se explica solamente por los números, es que los números totales, digamos, ahora no estamos hablando de porcentajes de reconocimiento, sino de números de casos reconocidos en un año dado. También se ve que la China tiene más casos que cualquier otro país, y eso es históricamente. Durante los últimos 20 años, por lejos, se han reconocido más casos de asilo
que vienen de la China que de cualquier otro país. Y se ve que, por ejemplo, también de la India se reconocen muchos más casos que de México o por lo general de Centroamérica. Entonces, no se puede decir que simplemente es una cuestión de que como vienen muchos más solicitantes de asilo de Centroamérica o México, que primero que queremos excluir más fuertemente a esas personas, pero segundo que entonces la tasa de reconocimiento es más baja para lograr que porque el número es más grande de solicitantes, se necesita una tasa más baja para tener solamente un número que es parecido al número de reconocimiento para otros países, porque esa no es la razón exclusiva, porque vemos que en realidad se reconocen menos casos de asilo de esos países. Entonces hay algo más en juego. Y yo realmente creo que el algo más es que hay una percepción de lo que es un refugiado que tiene que ver con esa idea de que no puede ser alguien que viene de una situación que entendemos, que comprendemos que es algo parecida a la nuestra, que como son los casos de Centroamérica, por ejemplo, que por lo general son cuestiones de abusos por las pandillas, abusos por policías y también cuestiones de violencia doméstica. Esas situaciones son situaciones que conocemos muy bien en Estados Unidos y que son casos que vienen de una región que se siente como muy vecina, como muy algo muy familiar. Hay jueces de inmigración que viajan a México, que viajan a Centroamérica para vacaciones, para ir a la playa. Entonces no pueden comprender que esas situaciones son situaciones que mandan a personas que merecen estatus de refugiado. Hice un poco más de trabajo estadístico sobre todo eso, con la ayuda de personas que hacen estadísticas, que yo soy abogada, pero solicité la ayuda de personas de sociología para ayudarme, para hacer trabajo empírico, y se mostraba que sí es relevante estadísticamente esa asociación entre distancia del país de origen y porcentaje de otorgamiento de asilo. Y acá, y eso, la relación comprobada dura aun cuando uno toma en cuenta cuestiones como la posibilidad de que hay más tasa de detención durante el proceso de asilo para ciertos países, hay más altos niveles de representación para ciertos países, pero aún controlando para esos factores, sí es relevante la asociación entre la distancia y el porcentaje de reconocimiento de asilo. También esos gráficos que estoy poniendo ahora son como una ayuda visual para ver cómo funciona, que realmente los que están más lejos se reconocen más fácilmente, los que vienen de más lejos, mientras que los que vienen de más cerca se reconocen menos, y que esa pauta se demuestra a través del tiempo. Entonces, realmente creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Me gusta usar ese mapa un poco también para demostrar. Eso es... Acá sí usé las estadísticas más recientes del 23 para ver las tasas de reconocimiento y solo usé los primeros 5 o 6 países que son los países donde sí hemos reconocido casos de asilo. Entonces son países que hemos reconocido que mandan casos de asilo, pero en qué porcentaje reconocemos que una persona individual debe recibir el asilo depende mucho del país de origen. Si es de la China, es muy reconocido. Después llegamos a India. También en los primeros días hay países de África, pero como digo, hice solamente los top, los primeros. Después llegamos a Venezuela, que está justo en medio, y después llegamos a Centroamérica, y es como en el menos de 20% de reconocimiento. Para el año pasado, ni
puse México porque México ni entró en los primeros 10 países de reconocimiento por cuestiones de falta de acceso al proceso de asilo para mexicanos y también una perspectiva del sistema que los que vienen de México no deben tener casos de asilo. Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos? ¿Qué conclusiones nos trae? Como digo, en parte lo que muestra es que ese concepto que tenemos de que tiene que ser que el refugiado es una categoría muy pequeña, muy limitada, nos lleva a discriminar, nos lleva a pensar que los que son familiares, los que vienen en grandes números, no pueden ser refugiados, lo cual es exactamente contrario a lo que tendría que decir la lógica, que es que si vienen muchas personas de un país dado y vienen corriendo a un país próximo para protegerse, que lo lógico es que debe haber una situación de impulso de refugiados, pero nosotros en Estados Unidos hacemos lo contrario, decimos, bueno, si vienen en grandes números no pueden ser refugiados. Y nos lleva a cuando no podemos parar esas llegadas, porque no funciona tratar de pararlas, que pensamos que es una crisis y que tenemos que tomar todavía más acciones. Entonces, ese gráfico que puse es para mostrar un poco qué ha estado pasando en la frontera de Estados Unidos, porque se habla mucho de la crisis, de que llega mucha gente. Y en realidad hay subas y bajas, digamos, tiempos de más flujo y menos flujo, pero no estamos tan diferentes a lo que era en el 2000, perdón, hace 25 años, y cuando el mundo era más chico y la situación de flujo de refugiados era menos por muchas razones, incluyendo situaciones en países de origen, pero también por cuestión de posibilidad de movimiento, que hay mucho más posibilidad ahora. Pero estamos en una situación más o menos igual, pero ahora que tenemos ese concepto de miedo, de crisis en relación con refugiados, por la idea que tenemos de refugio, de que tienen que ser bajos números, algo muy chiquito, especial, entonces pensamos en todo lo que está pasando en la frontera como crisis, y eso creo que es muy relacionado con todo el sistema que sigue tratando de limitar el acceso a esa idea de refugiado y solo aceptar a personas que vienen de lejos, que tienen casos muy diferentes, muy para nosotros exóticos, usar la palabra, como del otro. Y ese es el otro punto que quiero hacer. Voy a cerrar un poco para hablar, porque ese es el otro impacto, es que todo el proceso hace que viene de una idea de lo que es un refugiado como un otro, que tiene que ser como algo muy de lejos, muy distante, y que hace que ese concepto de refugiado sea todavía más fuerte como consecuencia de cómo decidimos los casos y quiénes reconocemos en Estados Unidos. Ahora, obviamente todo eso tiene que ver con raza. No es solo un trato diferenciado, es un trato discriminatorio basado en conceptos de raza que tendríamos que tomar en cuenta. Es una discriminación racial un poco diferente a lo tradicional en Estados Unidos, porque tradicionalmente en Estados Unidos el racismo es fuertemente blanco y negro, y también contra latinos, pero el racismo fundamental que existe en Estados Unidos muchas veces es blanco y negro contra los negros. Acá, interesantemente, los negros, los de África,
y los de Asia y India se tratan un poco mejores en términos de reconocimiento que los latinos, que no son tan diferentes a gran mayoría de la población en Estados Unidos. No quiero decir que no hay discriminación contra los latinos en Estados Unidos y también en general en el proceso, pero es interesante que acá la discriminación es un poco a favor del negro y en contra del centroamericano y mexicano en términos del proceso de asilo. Hay discriminación en el proceso de asilo en general, personas que llegan a la frontera, que son de color, son discriminados generalmente, pero dentro de esa discriminación es peor para los que vienen de Centroamérica y menos peor para los africanos y asiáticos, lo cual es interesante. No es que eso no tiene consecuencias de racismo fuerte. Yo diría que de hecho es un racismo un poco más complicado que tiene que ver con la idea de que alguien de la África o de la China, de la Asia, es algo todavía más exótico, pero también como es más fácil para la persona decidiendo los casos de asilo en Estados Unidos pensar en algo en África como algo barbárico, como algo que puede ser un caso de refugiados, ese exótico, lo cual no se ve tan fácilmente con el centroamericano. Entonces, sí es mejor en el sentido de que tienen mejores tasas de reconocimiento, pero sigue siendo una discriminación racial en términos del concepto de lo que es la persona individual en el proceso de asilo, ¿no? Como algo, como una concepción de los países de origen y de las personas que vienen de situaciones que se conciben más fácilmente como situaciones de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces sí es un problema para los centroamericanos y mexicanos que son rechazados racialmente y es un problema para los que son reconocidos racialmente Asia y África por la concepción de las razones por las cuales pueden ser reconocidos, si me explico. Eso implica que tiene implicaciones importantes, pero quiero hacer un punto más sobre las razones y lo que está haciendo ese trato discriminatorio. Otro es que lo que se nota es que hay decisiones grupales que están pasando en el sistema de asilo, ¿no? Que no se está tomando en cuenta la situación individual de una persona, sino que se está tomando una decisión por lo general por grupo, ¿no? Por país de origen. Y eso podría no ser solamente negativo, si fuera más consistente en el sentido de que se podría hacer decisión grupal favorable para más países de origen más automáticamente, pero no es así. Básicamente es favorable más automáticamente por grupo, por origen nacional para algunos y casi siempre negativo en relación con grupo de origen para otros países de origen como son Centroamérica y México. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? Hay bastantes consecuencias negativas sobre el trato diferenciado. Una consecuencia es una falta de legitimidad en el sistema. Y eso es importante porque se ve que el sistema no es justo, no está tomando muy seriamente la definición de refugiados. Y eso es importante porque hay vidas en juego, personas que están siendo afectadas. Y también para el sistema de Estados Unidos es un problema porque implica que pueden haber buenas razones para los migrantes que están llegando de no aceptar el sistema como está y de violar las normas sobre entrada y lo demás, si no es legítimo el sistema. Y también pone en peligro el rol de Estados Unidos a nivel mundial para tratar
tratar de mejorar sistemas de protección en general. También tiene consecuencias ese trato de diferenciado para la integración de los refugiados en el país, en Estados Unidos. Primero, porque hace, como digo, crea una percepción de lo que es un refugiado, que es racializada, discriminatoria y lo demás. Y también porque hace como todo lo que iría en contra del instinto de quiénes serían más fáciles de integrar en Estados Unidos. Sería más fácil integrar a los centroamericanos y los mexicanos, porque son vecinos, ya hay bastante comunidad en Estados Unidos y lo demás. Y sería más fácil para otros países integrar a los que son vecinos también. Estoy hablando acá de Europa. Pero en su lugar, lo que estamos viendo es que las personas tienen que viajar muy lejos para recibir el reconocimiento. Y eso implica que es más difícil la integración. También ese impacto implica justamente otra consecuencia negativa, que es que la persona que solicita protección tiene que viajar muy lejos por viajes muy peligrosos para recibir el reconocimiento. Y voy a hablar un poco ahora de España y mostrar que creo que estamos viendo algo parecido en Europa también. Y si es así, tenemos un problema, ¿no? Que las personas que están más cerca de Europa tienen que llegar a Estados Unidos para recibir su reconocimiento y las personas de Sudamérica quizás tienen que ir hacia Europa para tener más reconocimiento también. No es exactamente así, pero sí tiene esa posibilidad, esa implicación. Y finalmente, la otra cuestión, voy a tratar de compartir de nuevo el slide, es lo que estamos hablando de seguir con la crisis, lo que les mostré, que es ese discurso de crisis, donde seguimos insistiendo que lo que está pasando en la frontera es problemático, aunque no es tan diferente a lo que hemos visto históricamente. Y también, en el mismo sentido, implica que tomamos cualquier acción necesaria en el sistema de asilo de Estados Unidos para mantener el nivel de reconocimiento en total muy bajo. Para decir que no, que tenemos crisis, que tenemos que rechazar la mayoría de los casos de asilo. Y ese gráfico que tengo en la pantalla ahora demuestra la línea de abajo, es la línea de casos totales que hemos reconocido en Estados Unidos de 1995 hasta el 2020. Y es, como ven, casi siempre igual, sin ninguna aceptación de que han cambiado las situaciones en el mundo y han subido los números de personas que están llegando, que necesitan protección. Es un rechazo total y una insistencia en que solamente podemos aceptar un número muy bajo de menos de 50,000 siempre de casos de asilo, que está completamente fuera de lo que está pasando en el mundo. Entonces, esa es una consecuencia también de esa idea que tenemos de la definición de refugiado como algo muy limitada y exótica, solamente para el otro, muy lejos, ¿no? Ok, ahora sí quiero, y eso es muy nuevo para mí y estoy empezando solamente a estudiar un poco de España, así que si no están de acuerdo con lo que digo, con ese acercamiento muy inicial, favor de decírmelo, pues, porque creo que sería interesante pensarlo, pero creo que vale la pena hacer una pequeña comparación o un inicio de una comparación de Estados Unidos con España, porque tenemos situaciones parecidas en algunas maneras. Tenemos frontera con el mundo en desarrollo,
procesos especiales en la frontera y también operamos básicamente con la misma definición de refugiado. Y como digo, si estamos viendo pautas parecidas en diferentes partes del mundo, eso tiene implicaciones para el movimiento de refugiados mundialmente, ¿no? Y la posibilidad de lo que estamos causando con la reacción del primer mundo hasta el refugiado hacia el refugiado es obligando a gente a viajar más lejos y también el proceso general de exclusión con ese concepto de refugiado como algo muy limitado, que implica que la gran mayoría de personas refugiadas están todavía como atrapadas en el mundo en desarrollo donde hay menos recursos. España. Eso viene de las estadísticas que comparte SEAR todos los años y se ve algo diferente a Estados Unidos, pero creo que tiene su parecido. Básicamente, los porcentajes de casos de reconocimiento son más altos para países como Afganistán y Mali. Entonces, África y Afganistán, Asia, y ya se van bajando para los países de América Latina, lo cual es interesante, que según mi idea de distancia no funciona, pero creo que tiene otro parecido con Estados Unidos. Y muy bajo reconocimiento para los marroquíes, que creo que no viene de sorpresa, supongo, para nadie en España. Entonces, esa es la pauta un poco que vemos. Más reconocimiento para Asia y África, menos para América Latina, muy bajo reconocimiento para Marruecos. ¿Por qué creo que puede ser parecido a lo que estamos viendo en Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, para empezar, sí se ve un trato diferenciado por país de origen, ¿no? Quizás todavía más dramático que en Estados Unidos. Entonces, sí estamos viendo esa idea de que aunque el sistema dice ser individualista, es en realidad trabajando por definición de grupos de país de origen y por lo general está trabajando de manera de exclusión de grupos enteros, no de inclusión, que sería diferente, reconocimiento en grupos, aunque se llega cerca de reconocimiento en grupo en relación con países como Mali. Obviamente Ucrania es una situación un poco diferente que se ha tratado diferente en todos los países, pero relevante obviamente. Yo creo que la razón por la cual creo que el trato de América Latina puede ser más parecido a lo de Estados Unidos, no por distancia, sino por otras cosas, es lo siguiente. Creo que lo que se está viendo es esa idea de que el refugiado tiene que ser muy otro. Y para España, América Latina no necesariamente es tan otro, ¿no? Aunque esté lejos, pero por la experiencia del colonialismo, por la experiencia del idioma compartido, la idea de España de saber qué está pasando en América Latina, creo que puede ser que por esas razones hay bajas tasas de reconocimiento. Y sobre todo cuando uno piensa que según entiendo, y de nuevo estoy empezando a entender todo eso, España sí termina reconociendo o dando estatus por lo general a mucha gente de América Latina afuera del sistema de refugio, ¿no? Por otros mecanismos, que quiere decir que lo que se está viendo con el porcentaje de reconocimiento de asilo o de estatus refugiado es que eso tiene que ser todavía como algo para un muy otro, pero sí se puede dar algún estatus a los de América Latina. Es interesante. El último punto que sí creo que es bastante comparado es el tema del destino inmediato, Marruecos para España y México y Centroamérica para Estados Unidos. En ambos casos sí hay un reconocimiento muy bajo
que en parte puede tener que ver con la idea de que no queremos que lleguen muchos del país vecino, pero también creo que tiene que ver con la idea de lo que tenemos, de qué es un refugiado. Entonces creo que ese trabajo comparado nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que se ve mundialmente como refugiado. Última nota antes de terminar y pedir preguntas. Sí creo que en ambos casos, Estados Unidos y España, no estamos viendo todo el cuadro entero porque hay mucha gente que está excluida totalmente del sistema de reconocimiento porque no están permitidos a entrar en el territorio del país para ser decididos como asilados o no. Entonces, eso podría ser otra investigación, es ver qué trato diferenciado hay en la exclusión completa de personas que solicitarían estatus de refugiado. Con eso termino y me encantaría entrar en discusión. Muy bien, muy bueno, vemos que hay una persona que quiere hablar. Ingrid Torres, adelante. Abre el micrófono. Y Karen, adelante. Primero Ingrid. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Vale, es que a veces no funciona, por eso voy con los auriculares. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, señora Gilman, por su presentación. Ha sido una ponencia muy interesante, así como aprovecho a saludar al doctor Pérez por darme la oportunidad de asistir a este seminario, que la verdad es que me gusta mucho. Estoy muy feliz de asistir últimamente. Normalmente siempre escribía por el chat, pero he pensado que era más... se podía generar un diálogo más fluido ya presentándome directamente. Y bueno, ahí va la pregunta. No soy especialista en migración de personas, me dedico más bien a otros ámbitos, pero me han surgido varias cuestiones. Bueno, yo estuve viviendo en México, etcétera, y bueno, he vivido, bueno, por otras razones, viví de cerca ciertas situaciones de migración mexicana hacia Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, desde un lado más activista, etcétera. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Estados Unidos, siendo una... Bueno, tengo un par de preguntas. Estados Unidos, que por lo general siempre ha sido una tierra de acogida, digamos, un Estado-nación que se ha creado a partir de la migración, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se puede decir que, o por qué, y por qué factores comenzó esta política de marcar el nosotros y los otros? A partir de ahora nosotros somos los ciudadanos estadounidenses y vamos a regular lo que es la migración, ¿no? Y luego, en segundo lugar, me ha parecido muy interesante los criterios por los que usted cree que se puede hacer, generalmente se acepta a esas personas, dependiendo de la procedencia, se acepta más ese estatus de asilo. Perdón, no sé si he utilizado la terminología estadounidense o la europea. Asilo, ¿no? Vale, perdón. Y bien, creo haber entendido que los criterios es más bien cuanto más diferente es la persona. Creo que, bueno, usted ha mencionado diversos criterios, pero mi pregunta es, en estos criterios, ¿podría hablarse de que también interfiere el hecho de la procedencia de donde viene la persona según de este mundo, que hasta qué punto todavía tiene influencia la polarización entre el mundo comunista y el capitalista? No sé si se puede aún hablar de esta terminología. Seguramente ahora los especialistas dirán, no, ahora no hablamos de polarización comunista y capitalista, pero bueno, a grosso modo podemos decirlo así, y que si aún influyen estos elementos para decidir para los criterios que establece Estados Unidos para aceptar a los refugiados o no. Si más bien es una política a veces de imagen, de bueno, si aceptamos refugiados de China nos interesa porque de cierto modo es nuestro enemigo y necesitamos ganar
de alguna manera esta batalla, ¿no? Y bueno, estas son mis par de preguntas y muchísimas gracias. Admiro su español, ojalá tuviera mi fluidez y hablara con esa corrección gramática y de sintaxis que tiene usted en el español como yo pudiera tenerlo en inglés. Mil gracias. El último comentario es el que me voy a llevar a casa. Me alegra. No, gracias por las preguntas, son muy buenas. En términos de cuándo empezó todo eso, yo diría que han habido épocas en Estados Unidos de rechazo muy fuerte a los inmigrantes, a veces seguidas por épocas de más acogida. Entonces es ir y venir. Pero, por ejemplo, en 1910 a 20, también había un rechazo muy fuerte a la inmigración y acciones en ese sentido. Pero en esa época no era tanto en contra de la idea del refugiado como ha sido en los últimos, yo diría que 20 años. Yo sí creo que es un poco más reciente la idea de rechazo al refugiado, a la persona que viene huyendo. Y eso es interesante porque creo que fue un poco al revés de lo que ha pasado en Europa. En Europa yo entendía antes que el refugiado era más rechazado y el que venía a trabajar era como más aceptado. Quizás ahora ha cambiado un poco porque la idea de refugiado era una carga, ¿verdad? En Estados Unidos era un poco lo contrario. La persona que venía a trabajar era rechazada porque robaba el trabajo al estadounidense. Pero la persona refugiada era algo que venía con nuestros principios morales, Pero en los últimos 20 años sí creo que ha cambiado y que hay un enfoque especial negativo en la persona refugiada. Desafortunadamente, creo que es casi puramente político. Creo que político de elecciones, como dijo el profesor Pérez al principio, ¿no? Que se ganan votos con esa idea de hacer un peligro, una amenaza, la persona que está llegando buscando protección. Y es un poco más difícil hacer eso con una persona que viene muy obviamente a trabajar. Y creo que es, como digo, de nuevo un círculo vicioso, porque como estamos reconociendo a refugiados, a personas que sí son diferentes para Estados Unidos, un poco más difíciles de integrar, entonces como que más fácil pintar a esas personas como una amenaza, ¿no? Entonces es eso un poco, ¿no? Creo que realmente es eso y creo que ha pasado más recientemente. Sí está llegando más gente a la frontera sur. Hay muchas razones por eso, incluyendo condiciones en países de origen, también falta de otra manera de llegar a Estados Unidos. Creo que eso está empezando a pasar en España también, porque antes era un poco más fácil subirse a un avión y llegar, y ahora ya menos. Entonces hay más gente llegando a frontera y eso sí como que causa más preocupación, pero eso no explica todo lo que está pasando, porque el trato diferenciado, todo lo que está pasando es igual para personas que están llegando de diferentes países de diferentes maneras. Así que sí, creo que es más que nada algo político. En términos del rol que juega todo el tema de relaciones internacionales, relaciones diplomáticas, intentos de hacer castigo para países más comunistas y favorecer países más capitalistas. Sí, creo que sigue teniendo un rol, sí está en juego, pero es complicado, ¿no? Porque es obvio con la idea de la China, pero no es tan obvio con la India, por ejemplo, tener un alto porcentaje de reconocimiento, y no es tan obvio con Nicaragua o Venezuela, que se supone que Estados Unidos, si la idea es dar más refugiados a personas que vienen de países que estamos diciendo que son países malos, comunistas, entonces tendrían que tener alto reconocimiento en Nicaragua y en Venezuela, y están más bajos. Interesante.
Muchísimas gracias, doctora. Me ha gustado muchísimo tanto su ponencia como sus respuestas. Espero poder hablar con usted en el futuro y bueno, ya cedo la palabra a algún compañero que también quiera participar. Sí, ahora habla Karen. Primero que nada, muchas gracias, profesora Hillman, por la brillante ponencia. Una línea de investigación, desde luego, muy interesante, que pocos abordan, y desde el enfoque en que usted lo aborda, viendo esta no integración o por qué no se quieren incluir a estos países como grupos solicitantes de asilo, bueno, el Estatuto de Refugiado, porque efectivamente se hace en base al origen nacional y no a las causas específicas por las que se encuentran perseguidos, porque no se atienden a expedientes individualizados, sino se hacen de manera colectiva. Y bueno, antes hacer un par de comentarios y enseguida mi pregunta. Por ejemplo, se sabe que la tradición estadounidense siempre ha sido una tradición discriminatoria por origen nacional. Siempre ha habido un trato diferenciado. Partimos con leyes precisas como la ley de exclusión de la población de origen chino de 1882, las leyes de cuota de 1921 y 1924, que efectivamente atendían no a personas con estatus o solicitud de estatus de refugiado, efectivamente, pero sí se basaban en un origen nacional para excluir a estos inmigrantes. ¿Okay? Y bueno, yo considero que este tema, o sea, como usted lo está analizando, por ejemplo, México y Marruecos ocupamos un lugar específico geográficamente. Funcionamos como tapón, si se puede decir de cierta forma, para impedir la llegada o el ingreso en Europa de personas africanas principalmente, y aquí en América, pues de Centroamérica y también sudamericanos, ¿ok? En ese sentido, pues ha habido intentos de Estados Unidos y sus diferentes gobernantes, unos más que otros, de intentar externalizar o extender sus fronteras políticas para jugar con estos pues argumentos, ¿no? De decir que pueden ellos poner una frontera más allá de las que ya tienen geográficamente hablando para contener y controlar la inmigración y, desde luego, la estrategia principal, intentar que menos personas lleguen a solicitar a sus fronteras el estatuto, en este caso, de asilado, bueno, que sería refugiado en el sistema internacional. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué opina usted de los acuerdos de tercer país seguro o de intento de establecer los protocolos de protección al migrante o quédate en México, que estuvieron más actuales o más vigentes durante la época de Donald Trump, su administración, que por allí intentaron aminorarse con Biden, pero que sin embargo Biden no terminó a través de órdenes ejecutivas de cerrarlas y dejó por allí unas abiertas. Sin embargo, a ver, que viene nuevamente, estamos en periodo electoral. Lo he leído hace nada, Biden de nuevo creo que ganó la mayoría de votos para postularse y desde luego Trump. Va a ser una campaña con mucho odio hacia la inmigración porque reditúan votos, lo sabemos. Y bueno, esa sería mi pregunta. ¿Qué opina usted de estos acuerdos? Porque desde luego que van a estar en la agenda política y México con amenazas, como fue ya en el pasado, con una amenaza de imponer el 5% en aranceles a todos los productos que México importaba a Estados Unidos, desde luego los va a tener del cuello. Entonces, ¿qué opinión usted considera que se merecen estos acuerdos de tercer país seguro, intentos de protocolo, que se dan también no solo con México, sino con países del Triángulo Norte de América y también con Canadá? Muchísimas gracias. No, gracias por los comentarios y las preguntas. Básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dice usted. Sí, tenemos una historia larga de racismo. No
se ha estudiado en inmigración específicamente en Estados Unidos y dentro de Estados Unidos también, no se ha estudiado tanto el impacto específico en el sistema de refugiados, de asilo, porque creo que históricamente se sabía que el sistema sí estaba, tenía el problema de trato diferenciado por razones políticas y diplomáticas, lo que acabamos de comentar antes, que sí era más una cuestión de discriminación por política de Estados Unidos hacia otros países, y entonces no nos dábamos cuenta de que también había toda una tendencia de discriminación racial y de trato diferenciado por nuestras concepciones de países y de las personas que vienen de esos países. Entonces, pero sí, lo que estoy haciendo viene de una larga línea de estudiar racismo en el sistema de Estados Unidos, definitivamente. En términos de la externalización, perdón, con esa palabra sí tengo algunos problemas, de fronteras, totalmente de acuerdo, que es algo que tanto Estados Unidos como España están haciendo, y se hace de diferentes maneras, digamos, está el trabajo físico de impedir que las personas crucen Marruecos o México para llegar a la frontera de Estados Unidos, o de parar a personas antes de llegar al puente o en España el muro, digamos, parar a la gente 20 millas antes de llegar a la frontera física. Eso también existe en ambos países y por eso digo que sería importante estudiar todo eso, quienes están siendo excluidos completamente y qué diferencias hay por origen nacional en la exclusión completa física, pero también se hace, por lo menos con México, de otra manera, la exclusión, la externalización, y es lo que comenté muy rápidamente, que es el insistir que México dé protección de refugiados a personas, que es, yo le digo a veces que como el muro de terciopelo, digamos, el muro que es dentro de México para prevenir que la gente llegue a Estados Unidos, que dice ser suave, que dice ser protección, pero que en realidad es a veces como otra manera de simplemente impedir que la persona elija con autonomía dónde sería el mejor lugar para tener protección. Y eso es lo que pienso sobre los acuerdos de tercer país. Y para los que no estén muy metidos en todo el tema de refugiados, los acuerdos de tercer país, existe un concepto parecido en Europa, son los acuerdos donde una persona, si toca primero México o Centroamérica, tiene que solicitar asilo en Centroamérica o México, y entonces si logran llegar a Estados Unidos son transportados de vuelta, son rechazados en Estados Unidos y transportados de vuelta a otro país para seguir el proceso de asilo ahí. Un poco como Dublín, por ejemplo, pero más como los arreglos que se están viendo, por ejemplo, de procesar a personas en Mauritania o en Ruanda con Inglaterra. Es eso, pero en Estados Unidos es más con México, Centroamérica y Cuba, perdón, Canadá. Y sí, obviamente es otra manera de no cumplir con las obligaciones de procesar a las personas que llegan a territorio de Estados Unidos, aunque sea tocando fronteras solamente, procesarlos como solicitantes de asilo, que es lo que la ley internacional obliga. Yo diría, bastante claramente ilegal bajo la ley internacional, bajo el derecho internacional y también bajo el derecho estadounidense, porque nuestras leyes de inmigración, hasta que el Congreso las cambie, dicen que cualquier persona que llegue a territorio de Estados Unidos, incluyendo el puerto de entrada y con cualquier estatus, digamos, irregularmente o con visa o lo demás,
tiene posibilidad, derecho de acceder al sistema de asilo, y eso no se está permitiendo si se rechaza automáticamente la aplicación y se manda a la persona a otro país para hacer proceso de asilo en ese otro país. Pero sí, estoy de acuerdo también que la administración Trump tuvo más éxito que nadie anteriormente en poner esos acuerdos, en poner otros impedimentos en la frontera, como el permanecer en México, que hicimos en nuestra clínica una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de declarar el permanecer en México violatorio de los derechos humanos y las obligaciones de Estados Unidos en términos de derechos humanos. Pero la administración de Biden no lo ha cambiado mucho tampoco y está hablando muy fuertemente de adoptar políticas parecidas, aún sin la aprobación de una nueva ley por el Congreso, y creo que sí se va a poner más difícil la situación en todos esos meses hasta noviembre, tanto en el discurso como en las acciones que podemos ver por parte de la administración de Biden, tratando de mostrarse fuerte en términos de inmigración. Y eso, como digo, es parte de ese círculo vicioso de insistir de que lo que estamos viviendo en la frontera es una crisis, una amenaza, cuando no lo es, y de poner más y más acciones fuertes para tratar de impedir llegadas a la frontera, que no funciona, que llega más gente todavía, entonces se ve como más crisis y se justifica más acciones para impedir, que deja sin tratar los problemas de fondo. ¿Karen quiere decir algo? No, pues que es súper interesante sus aportaciones desde el enfoque del Estatuto de Refugiado. Abona muchísimo, complementa muchas ideas o termina concluyendo muchas ideas o cerrando que yo tenía un poquito abiertas, porque si bien he intentado estudiar el fenómeno migratorio en Estados Unidos, lo hice desde las deportaciones, ¿ok? Desde los returns, removals, y ese es el estudio que yo tengo y de cómo Estados Unidos ha sido la máquina de las deportaciones desde el inicio y hasta hoy. Y pues muchísimas gracias por hacer este tipo de investigaciones y pues encontrármela en futuras investigaciones. Muy amable, muchas gracias. Creo que Juan Pablo quería intervenir. Hola, ¿me escucho? Sí. Perdone porque me vine a una cafetería porque me quedé sin internet y si se escucha algo de música no es mi culpa. No hay problema, mejor. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Denise, y me sumo a la felicitación de la primera compañera sobre tu español. La verdad es que es buenísimo, o sea, muchas felicidades, la verdad. Fue muy claro tu explicación, cómo lo hiciste. A mí me llama mucho la atención como para no perder mucho tiempo en la introducción ni nada. Los datos que dabas de los asilos que concedían en Estados Unidos. Y no va a ser una defensa, obviamente, de ese sistema que claramente tiene una coyuntura importante racial, pero también es importante destacar que México, yo soy mexicano, es el país que más población inmigrante tiene en Estados Unidos. O sea, somos los que menos asilo recibimos, pero en términos, o sea, si se hace una lista, me imagino que México está en primer lugar porque somos 12, 13 millones de personas viviendo en Estados Unidos como inmigrantes, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con esto, no es a una defensa de las políticas migratorias que tienen, que me parecen fatales, pero sí a la crítica de la figura del asilo como tal, que hoy por hoy, ante los flujos migratorios que existen con América Latina, creo que es insuficiente por todas las características que tú ya explicaste y lo que explicabas en el paper, que tenían unas ciertas problemáticas, que tiene como una carga intrínseca muy negativa hacia la persona que la pide, porque pues que es como tal esta excepcionalidad, ¿no? O sea, yo siento que la figura de esta figura
probablemente no sé si está preparada para el refugio de las personas por crisis ambientales, o el refugio de personas que por una situación de identidad de la comunidad LGBTIQ tienen las capacidades de poder acceder a esta figura, vaya. Entonces te quería preguntar si de tu perspectiva o desde alguna perspectiva que tú conozcas, existen algunas otras figuras que pueden servir para tener un flujo migratorio más organizado y con un apego a los lineamientos internacionales. Y sería todo. Muchísimas gracias. No, gracias por hacer esos comentarios, porque estoy totalmente de acuerdo que todo lo que he contado demuestra que el sistema de asilo no es suficiente. Aunque fuera mejor, siempre va a tener sus limitaciones y no es suficiente para, digamos, realmente tratar el flujo migratorio que hay para Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho es uno de los puntos que hago en el artículo, es decir, que si el tema de preocupación de Estados Unidos es que hay muchas personas que no entren en el estatus, que no entren en la definición de refugiado, que estén buscando el estatus de refugiado, de asilo, si ese es el tema que hay, bueno, entonces en vez de limitar todavía más el sistema de refugiados como respuesta, lo que se tendría que hacer es abrir otros caminos, además del proceso de asilo, para que las personas no tengan que tratar de hacerse entrar en esa categoría tan definida. Entonces, básicamente, y es algo que hablamos entre los académicos bastante en Estados Unidos, sobre si con las limitaciones que vemos en el sistema de asilo sería mejor explotarlo, digamos, romperlo todo y empezar de nuevo con otro sistema que sería mejor. Mi respuesta a ese debate es que no, que sistema de asilo y otros sistemas que son más competentes para tratar otros grupos. Creo que con todas sus fallas, que insisto que tendríamos que reformar, mejorar bastante, es una vía, ¿no? Es un canal que existe, que no creo que sea lo mejor estratégicamente destruirlo, sino también reconocer que aún interpretado mucho más ampliamente, aún con procesos que en vez de excluir y impedir, son procesos de inclusión y de hacer, que no va a cubrir todo el mundo que necesita ser cubierto y que eso implica resultados negativos para el sistema de refugio, pero también para el sistema en general y que necesitamos abrir más caminos para otras personas también. Entonces, eso es un poco como yo lo veo, pero entiendo que es una cuestión difícil y quizás sería mejor cambiar completamente, empezar de nuevo, ¿no? No sé si eso responde. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que una primera aproximación tiene que ver con esto, con la cuestión de si la inmigración por motivos económicos y los refugiados que tendrían otro tipo de motivación. Es decir, yo tengo estudiantes que hacen tesis conmigo que la distinción entre inmigrantes por motivos económicos y refugiados no la ven clara y creen que esto está muy difuminado, debería difuminarse, ¿no? Pero a lo mejor sí que es verdad que tiene un sentido que haya refugiados por unas determinadas causas, siempre que la inmigración por motivos económicos pues tenga unas... Yo tengo tres cuestiones, pero tres cuestiones un poco más generales, pero que tienen que ver con la política de inmigración en Estados Unidos. Algunas han salido un poco puntualmente, ¿no? Aunque yo separo siempre la filosofía de la política,
pero en este caso me gustaría que nos hablaras algo, por ejemplo, es decir, de la administración Trump y la administración Biden. Porque yo que sigo un poco las noticias sobre esto, parece que la administración Biden no es una alternativa completa, para nada, sino que ha seguido un poco en la línea. Por ejemplo, en el tema del muro. Me gustaría que comentaras un poco esto. Bueno, y alguien puso en el chat la pregunta si los demócratas y los republicanos son muy parecidos en ese momento en inmigración. Desafortunadamente, yo diría que sí son bastante parecidos y que sí con la pregunta suya de si la administración de Biden es una alternativa, no, ha seguido muy en la línea de las medidas que había impuesto la administración Trump. Creo que en parte lo que hizo Trump muy exitosamente era cambiar el medio, ¿no? Digamos, correr toda la discusión a la derecha y es muy difícil ahora recuperarlo, sobre todo tomando en cuenta que los más impactados son personas vulnerables que no tienen voz en el proceso político, ¿no? Entonces es muy fácil para Trump y para Biden también hacer votos sobre las espaldas de personas que no tienen voz en ese proceso, ¿no? Y entonces nosotros que trabajamos con inmigrantes tratamos de hacer llegar la voz, pero es difícil y desafortunadamente sí veo que vamos en el mismo camino y ahora es muy, muy difícil volver a otro punto medio, ¿no? Digamos, volver la conversación a otro punto medio. A pesar de que realmente creo, y eso es lo que estoy tratando de mostrar de alguna manera con algunas de mis observaciones, es que creo que buenas políticas, digamos, políticas públicas, serían muy diferentes a lo que se está haciendo. No política de voto, pero políticas que podrían realmente dirigirse a una situación que es complicada en la frontera, implicarían poner muchos más recursos, no sobre detención y deportación, sino sobre procesar. Sería, en vez de poner más y más dinero y tiempo y mecanismos de exclusión, de inclusión, de procesar comunalmente a personas que solicitan asilo, pero de manera positiva. Digamos, es decir, no vamos a entrar individualmente en el caso de cada salvadoreño o nicaragüense en ese momento que sabemos que hay situaciones graves de derechos humanos en sus países, sino que si no hay una cosa muy obvia de peligro, que vamos a ya darles el asilo. Eso ahorraría recursos increíblemente, pero es imposible en el contexto político en el que estamos. La segunda inquietud tiene que ver con una cosa muy clásica, ¿no? Que es el modelo de integración de migrantes del melting pot, que es el modelo clásico de Estados Unidos, que en el fondo a veces esconde una angloconformidad, ¿no? Que hay que hablar en inglés para estar integrado realmente, digamos. Y, por ejemplo, Huntington tiene en el reto hispano, habla que el verdadero Estados Unidos es WASP y que por mucho que lo intenten los inmigrantes nunca podrán integrarse en la sociedad norteamericana. ¿Crees que el melting pot sigue siendo válido para entender Estados Unidos? Bueno, yo hice otro artículo sobre todos los temas de idioma y Huntington y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, que es que nunca fue realmente, ¿no? Igual creo que en comparación con algunos países, incluyendo en Europa, somos muy imperfectos, pero sí creo que hay algo ahí todavía de posibilidad de integración. Y por eso justamente me da mucha pena el discurso actual
que realmente es más excluyente. Antes en Texas, ahora estamos en un momento muy complicado en Texas, de un racismo fuerte, de una ley que permite la condena penal a 20 años a personas que entraron al país por la frontera y la deportación por el estado de Texas a México. Es un momento muy complicado. Hace 10 años, yo decía que en Texas nunca se aceptaría una ley tan discriminatoria porque la gente trabaja con inmigrantes todos los días, digamos, tenemos personas de descendencia mexicana de generaciones y que llegaron ayer y en ese contexto sí ha habido mucho éxito y mucha contribución por parte de la comunidad migrante a un nivel que es un poco más complicado, creo, en muchos otros países. Entonces, es un cuadro muy mixto, yo diría. Pero por eso es interesante también con el tema de asilo en Estados Unidos, que justamente que estamos aceptando más fácilmente a las personas que son menos parecidas a nosotros. Ahora, como digo, son muchos círculos viciosos, pero porque esa es la aceptación, puede ser que también eso viene de la idea de refugiado como algo excepcional, pero también contribuye, porque si esas son las personas que estamos aceptando como refugiados, es lógico que también decimos que no, tienen que ser muy pocos, porque va a ser difícil integrarlos. Entonces es complicado. Y otra cuestión polémica que ha llegado hasta aquí, pero exactamente no tiene que ver con los inmigrantes y sí tiene que ver con los inmigrantes, es el profiling policial, o sea, los registros policiales por perfiles raciales y étnicos. Y si hay algún tipo de política de derechos humanos o algún tipo, se puede hacer algo en contra de estas prácticas de la policía que son discriminatorias por los perfiles raciales y étnicos que suelen estar asociados a inmigrantes, ¿no? Vamos. Inmigrantes y negros, los dos. Sí es un problema nacional fuerte y es realmente, quizás por distintas razones y diferentes modalidades, pero sí es algo que viven básicamente todas las personas de color en Estados Unidos. Y es algo que se ha fomentado todavía más con el discurso actual y con leyes como la de Texas, porque cuando hay leyes que permiten la condena, la deportación de personas migrantes, obviamente eso da como una excusa para las autoridades estatales para entrar en contacto, para parar el auto de un inmigrante y de ahí muy posiblemente ver que se agrava la situación y que haya violencia y lo demás. Una cosa que sí es interesante en Estados Unidos es que con ese tipo de ley, por ejemplo, de Texas, que es muy negativa y que permite más profiling, ves en otros estados otro acercamiento a todo el tema, que no ha prohibido, no ha parado el profiling totalmente, pero sí cambia la dinámica. Por ejemplo, en California hay nuevas leyes que prohíben centros de detención de inmigrantes privados o otras acciones a nivel estatal que tratan de bajar la presión de discriminación. Entonces, ahora en Estados Unidos realmente depende dónde estás dentro del país para ver qué tipo de trato vas a recibir. Entonces, el profiling sigue siendo un problema en todo el país y con diferentes poblaciones, pero hay diferencias en
en el sentido en que se fomenta esas pautas o se tratan de disminuir, y eso es interesante también. Y es una falta de liderazgo por parte del gobierno federal de reconocer que esos temas se tienen que tratar globalmente. Sí, es un tema muy interesante que afecta a los derechos humanos. En España hay un caso de una mujer negra en la estación de ferrocarril de Valladolid, que la policía le pidió aceptación solo a ella por ser negra, y era una ciudadana española, norteamericana, pero nacionalizada española. Llegó el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que como era negra había más posibilidades de que fuera extranjera, lo cual es bastante Tenemos un caso de la Corte Suprema muy parecida, se llama Brignoni Ponce. Me interesaría ver ese caso, porque siempre hablamos. Ya te pasa la sentencia. Y entonces el caso es interesante porque llega al Comité de Naciones Unidas y dicen que el profiling es contrario a los derechos humanos y que, digamos, España no hizo bien y digamos que... Interesante, muy interesante. Bien, último turno, más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradeciendo mucho a la ponente, que ha estado brillante en su exposición, con un castellano muy bueno. Ya nos gustaría hablarles como ella habla español. Me van a seguir enseñando, ya voy mejorando. Y aparte muy interesante y también muy controvertido algunos de los temas de los que hemos hablado. Y bueno, nos visitará pronto en la Carlos III en mayo. Y bueno, pues muchas gracias. Si estuviéramos en el aula te aplaudiríamos ahora. Mil gracias pues, por tenerme, realmente un placer muy, muy grande. Y a todos os emplazo al próximo sesión, que será el 4 de abril con Jorge Emilio Núñez de la Manchester Law School of Law sobre justicia global. Va a presentar su libro sobre justicia. Y será una sesión presencial, o sea, la transmitiremos online, pero estará el ponente en el aula de la Carlos III. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, hasta luego, bonita tarde.